Aquí estamos en TV. Presenta Olimpiada Bíblica La Nobleza de Dios. La parte regenerada triunfa. Aquí estoy yo en un carro público pero bendecido. ¿Ya? Dime, chofer, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bien, ¿y los allá todos están bien? Todo bien. Maravilloso. Óigame, una pregunta yo le tengo. Si una persona se suicida, ¿se va al cielo? ¿Qué ustedes dicen? Nunca. Nunca. ¿Por qué nunca? Porque Dios te da la vida vale más que todo, tú no puedes quitar tu vida. Bien. ¿Y usted qué piensa? Ese es un pecado. ¿Usted cree que una persona que se suicida se va al cielo? Yo me abstengo. Se abstiene. ¿Y allá qué opinan? Claro que no. Y dicen que no. ¿Y si es cristiana la persona? Es peor. Peor Ay, todavía. ¿Y por qué peor? Conoce las palabras, debe saber las consecuencias. Sí, bueno, realmente es un caso difícil. Y si usted escucha a un predicador diciendo eso, de que aquel que se suicida pero si ha sido cristiano, pues se va directamente al cielo, ¿qué usted diría? ¿Que es un verdadero pastor? Negativo. ¿Y cómo usted lo calificaría? Falso profeta. Falso profeta. Así es. ¿Usted cree que es un falso profeta? Sí, falso profeta. Bueno, que Dios nos ayude entonces porque hay muchos falsos profetas ahora. El hecho de que cuando el pastor Bayona estaba en el carro, que preguntó sobre los pastores que predican esta herejía, las personas decían que es algo ingenuo, algo absurdo y ridículo el hecho de que alguien crea que si te suicidas, aunque seas cristiano, irás al cielo. ¿Es la doctrina del cristiano suicida una mentira dicha como si fuera verdad? Sí. Bueno, es una mentira dicha como si fuera verdad porque los pastores que la exponen hablan con tanta certeza que la hacen ver como si fuera una verdad, pero todos sabemos que en el fondo es una mentira. Y no solo eso, sino que él estaba tan desesperado para probar lo que es su verdad, que claramente es una mentira. Repitió en 5 ocasiones que el suicidio no es un pecado imperdonable, mostrando lo que es su impaciencia y su insistencia. Señoras y señores, el ganador del tercer lugar de la Olimpiada Bíblica La Nobleza de Dios es quinto de secundaria. Fue una experiencia muy emocionante, hemos aprendido mucho, mi equipo se esforzó muchísimo y la labor que hicimos rindió frutos. Escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva, impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Por favor, por aquí, porque vamos a pasar a la competencia de lectura comprensiva y tertulia literaria. Atención aquí, por favor. Por un valor de 6,000 puntos, los jueces estarán evaluando la fluidez en la lectura y entonación, respeto a las reglas gramaticales con relación a los puntos, punto y coma, y la interpretación del texto y discriminación de lo leído por los competidores. Hoy en día es igual. El movimiento homosexual pregunta: ¿puede un matrimonio homosexual adoptar niños? Esa pregunta no se responde de forma directa, ya que parte de 2 premisas infundadas: que la conducta homosexual y el matrimonio homosexual son prácticas legítimas y aceptadas, pero la práctica homosexual es una prevención y matrimonio homosexual una aberración en consecuencia. La respuesta a la pregunta está implícita.
Lectura comprensiva y tertulia literaria. El primer expositor, con gran naturalidad, respondió a la segunda pregunta, obviando la primera. ¿Puede un cristiano cometer suicidio? Si es un creyente, Jesucristo se irá directamente al cielo. E inmediatamente dio su razón bíblica. Va directamente al cielo, ya que todo pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo, pasado, presente y futuro. Reconoció lo horrendo del pecado del suicidio, pero también lo incluyó en la lista de pecados perdonados. Enfatizó que ninguna oveja de Jesús se perderá, no importa si ha cometido suicidio. Apeló al sello del Espíritu Santo como garantía de salvación y a la seguridad eterna de los creyentes y a la perseverancia de los santos. Dijo que los que están en Cristo nunca saldrán de Cristo. Finalmente dijo que de ninguna manera apoyaba el pecado del suicidio y que Cristo era superior. El segundo expositor entendió que debía tocar otra perspectiva de la segunda pregunta, obviando nuevamente la primera, es decir, que si alguien se suicida podía ir al cielo. Su respuesta fue en relación a la depresión de los cristianos. Con igual naturalidad y sin inmutarse dijo que los cristianos se desaniman y pueden estar tan desanimados que se deprimen y hasta llegar a la desesperanza, que con frecuencia usualmente conduce al suicidio. A todo esto añadió palabras esperanzadoras, pero infundadas. Dijo que todo pecado era perdonable y que el suicidio fue perdonado de manera completa a través del sacrificio de Jesucristo. Muchos de los presentes allí reunidos fueron tan motivados que se emocionaron y en lugar de decir amén, aplaudieron fuertemente. Pero un remanente se escandalizó y recurrió a los organizadores del evento en busca de una explicación. Al ver la reacción del remanente ante la respuesta dada, el anfitrión del evento, en lugar de disculparse ante tal torpeza, se hundió en su orgullo, justificando y dando garantías de salvación a los que mueren con pecados dominantes, incluyendo el suicidio. Bueno, Adrián, ¿qué te pareció esto? ¿Cómo tú ves esto? ¿Cuál es tu impresión de esta lectura? De verdad, a mí me llena de mucha decepción. Viendo cómo pastores tan influyentes hacen eso, que la gente puede caer. Y te quiero hacer una pregunta a ti y a todos los presentes que están aquí. Si algunas personas, y a ti también, si ustedes han sido adoctrinados de alguna forma, pero viene alguien y le da una doctrina diferente, se van a sentir obviamente con duda. Eso es lo que pasó aquí. El primer expositor habló una herejía fuertemente y el segundo también, pero con palabras infundadas, porque a las personas les gusta eso, que él hizo una herejía, pero con un consuelo infundado, la disfrazó, la maquilló. Eso da un enojo, porque me llena mucho de decepción. Como jóvenes, hace mejor manejo que los que están aquí. Me llena mucha decepción. Bueno, a mí también. Como el primer expositor dice que cualquiera que se suicide va al cielo. Eso no tiene ningún sentido porque el suicidio es un pecado imperdonable, ya que no te da oportunidad de confesarlo y pedir perdón por eso, de arrepentirte. Pero también me calma, me llena de orgullo que aún ahí había gente que aplaudió eso. Había un remanente que se sorprendió, luchó por eso, pero aún así el pastor justificó eso. A mí me choca mucho cómo tanto el primer expositor como el segundo expositor debaten la Biblia de forma injustificada, diciendo que todo el que se suicida va al cielo, sea lo que sea adulterio. Lógicamente puede tener de los peores de los pecados y muriendo igual se va al cielo. También me da que esas personas están contradiciendo uno de los mandamientos que realmente para mí solo es el que más importa, es el de no matarás.
Un cristiano no cae en desesperanza ni se suicida. Que hay pecados, que más que pecados son juicios divinos. Las ideas no mueren, solo duermen. Desde el campus de un proyecto de fe en República Dominicana y para el mundo. Olimpiada Bíblica, la nobleza de Dios. La parte regenerada triunfa. Por este canal. Escojo adorarle a Él. Decido seguirle a Él. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Impresiona tu nobleza. Wow, es increíble cómo un hombre como Moisés, que le fue fiel a Dios, ellos quieran ponerlo como un ejemplo de que intentó suicidarse. Podemos ver que ellos el anfitrión usa la palabra para implantar su doctrina o su herejía, y entonces es como para esparcirla más rápido con la misma Biblia. Moisés en ningún momento intentó suicidarse. Él lo único que en una ocasión le dijo al Señor, si es su voluntad, que le quitase la vida. Él se lo pidió. Y en la Biblia encontramos varios capítulos de la Biblia o ejemplos de esto mismo. Uno de ellos es Elías, que en un momento de su vida le dijo al Señor que si era su voluntad le quitase la vida. Y así mismo podemos ver un ejemplo que es el mismo Jesús, que le dijo al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Hemos aprendido que las personas que se lanzaron en un acto desesperado de las Torres Gemelas o World Trade Center en New York no lo hicieron con la intención de suicidarse, sino de salvar sus vidas. Rebosa mi corazón agradecido, se desborda en alabanza a ti, Dios mío. La poesía de tu amor y de tu gracia hacen cantar mi alma. Rebosa mi corazón impresionado, el Calvario sin palabras me ha dejado. Redimiste mis pecados con tu sangre, me pusiste nombre. Recordar, pedimos por favor ahora a primero de secundaria, que pase al escenario por favor. Ocupen sus lugares. Recordar que para fines de evaluación se están tomando en cuenta los siguientes pasos en esta competencia: fluidez en la lectura y entonación, respeto a las reglas gramaticales con relación a los puntos, punto y coma, y la interpretación del texto y discriminación de lo leído por los competidores. Así que primero, pueden comenzar. Apología del anfitrión del evento. El anfitrión se dio cuenta que la respuesta, aunque fue aplaudida, causó mucha confusión. Infirió que la confusión fue producida por concepciones preconcebidas. Dejó entrever que la doctrina del cristiano que muere en pecados dominantes, incluyendo el suicidio, y va al cielo, era una noción nueva de la doctrina de la salvación. Expresó que por estas nociones preconcebidas en algunos, la primera reacción no era buena. Lo que se puede afirmar por lo antes dicho por el anfitrión del evento es que se trata de una doctrina nueva, una nueva interpretación de la Biblia en cuanto a la salvación final. El anfitrión continuó su apología a favor de sus invitados y de la nueva doctrina del cristiano que muere en pecado dominante y va al cielo. Lo hizo de la siguiente manera. Tratando de buscar alguna razón por la indignación del remanente, apeló a algo que según él ha sido estudiado. La primera vez que se escucha algo diferente a lo que se te había creído,
La primera reacción es negarlo. La segunda vez se tolera un poco, pero ya la tercera vez sí es verdad. Y añadió, se termina abrazando lo que en principio se rechazó. Lo que argumenta el anfitrión es lo que tiende a pasar con prácticas aberrantes, tales como, por ejemplo, cuando un padre descubre que su hijo es homosexual, no lo acepta y sobrereacciona. La segunda vez queda la duda y la tercera vez se acepta y llega a tener hasta connivencia. El anfitrión tiene que valerse del recurso de la retórica, ya que al parecer la doctrina del cristiano que se suicida y va al cielo es difícil de explicar. Hace un juego de palabras que confunde al distraído. Si es cristiano y comete suicidio, preguntó con naturalidad, ¿cuál es la razón para que se pierda en el infierno? Algunos le habían dicho al anfitrión que los cristianos no mueren con pecados dominantes en el corazón, ya que la promesa de Dios es que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque estamos bajo la gracia. El anfitrión entonces respondió usando el recurso de la lógica sin exégesis bíblica y las premisas infundadas. Preguntó a todos los presentes que si el techo se caía en ese momento, ¿cuántos pensaban que se iba a morir sin pecado en el corazón? Retó a levantar la mano a los que pensaban que morirían sin pecado en el corazón. Dijo con cierta satisfacción que nadie levantó la mano e infirió que todos los presentes, incluyendo a él, se iban a morir con pecado en el corazón, semejante al suicidio, y todos irían al infierno. Infirió de igual forma que nadie de los presentes pensaba que por morir con pecado en el corazón se iba a ir al infierno. Consideró el pecado del suicidio como ese pecado y lo hizo ver como uno más. Volvió a reiterar lo que dijo el segundo expositor, que un cristiano se entristece, se deprime y tiene la capacidad de perder total esperanza. Qué impresionante apología a un suicida. Para salvar a su defendido, el cristiano que se suicida, el anfitrión está dispuesto a descalificar la santidad en todos los cristianos y a contradecir el poder de Dios según su promesa y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 24. Bueno, esta lectura ha tenido varios puntos importantes. ¿Me podrías decir uno de ellos, Shania? Bueno, me resulta realmente impactante cómo este expositor prefiere distorsionar la Biblia para justificar su doctrina, y peores son los que aplauden esta doctrina con una fe cegada. Me resulta bochornoso cómo él trata de explicar que un cristiano puede deprimirse, caer en desesperanza y terminar con su vida. Si un cristiano cae en desesperanza, no es realmente cristiano, porque la fe de un cristiano está sustentada en Cristo y el Señor es eterno. Entonces, ¿por qué esa esperanza debería terminarse? Luego de escuchar la opinión que has dado, estoy totalmente indignado de todas aquellas personas que no se alarmaron en el momento que esa persona que se hace llamar pastor dijo tal herejía. Pero bueno, Kemuel, ¿tienes algo que decir? Bueno, realmente sí. Me impacta cómo este pastor puede inyectar esta herejía en el campamento cristiano, ya que realmente un cristiano no se suicida. Él está distorsionando completamente todos los principios que hemos tenido nosotros como cristianos en los inicios. Y unas razones que puedo darles sobre por qué un cristiano no se suicida, pues bueno, un cristiano es un nacido de nuevo, por ende no se puede suicidar. También otra razón sería que la vida de un cristiano realmente es de Dios, solo es mayordomo de esta. También podríamos decir que un cristiano está subordinado completamente a la palabra de Dios. Entonces, por esa razón no puede suicidarse. Bien, ahí tuvimos la participación de primero, de secundaria. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a estos estudiantes.
Bien, recordamos que en esta competencia los jóvenes están haciendo lectura de un documento y van a conversar acerca de ello. Aquí ponemos a prueba su capacidad de leer y comprender lo que están leyendo. Lectura comprensiva y tertulia literaria. El desafortunado ejemplo de Moisés, presentado por el anfitrión y escritor de gran influencia en América Latina, es sorprendente. Insinuó que Moisés llegó al punto del suicidio, confundiendo así al auditorio entre lo que significa pedirle a Dios como dador de la vida, que le quite la vida y tomar la iniciativa de quitarse por cuenta propia la vida misma. La razón que da por qué Moisés no se quitó la vida fue porque Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés. Y entonces aplicó el asunto al cristiano que se suicida. El anfitrión aclaró y enfatizó de una manera consistente lo que dijeron los pastores del norte y presentó la grosera y contaminante enseñanza de que a un suicida la sangre de Cristo lo cubre y lo perdona. ¿A dónde quedó Hebreos 10:29 cuando advierte? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Algunos le dijeron al anfitrión que esta doctrina que da esperanza de salvación al suicidio puede promover el suicidio. El anfitrión respondió que no. Y para demostrar su afirmación comparó el suicidio con el pecado del adulterio. Preguntó si el pecado del adulterio era perdonable, para luego decir que sí, al ofrecerle perdón al adúltero, se estaba promoviendo el adulterio. Es correcto decir que el pecado de adulterio es perdonable, pero si el adúltero se arrepiente. No olvide que el anfitrión del evento está comparando el adulterio con el suicidio, que es un acto irreversible y que no da lugar al arrepentimiento. Es correcto decir que el pecado del adulterio es perdonable. El anfitrión, tratado de salir, se hundió más en su propio orgullo. Y es tan fácil decir que un regenerado no practica el pecado, porque insiste en enfatizar que el cristiano peca y hasta muere en pecado. La pedagogía de la Biblia no es esa, es más bien la argumentada por el apóstol Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Wow, qué aberrante. Naomi, ¿qué opinas sobre esto? Es totalmente impactante ver cómo las personas quieren testificar o probar que el suicidio está bien por medio de una explicación tan tonta como lo es el adulterio. ¿Cómo pueden comparar esos dos? No tienen ningún punto de comparación. El adulterio podemos arrepentirnos y solamente Dios, que es el dador de gracia y el dador de perdón, puede perdonarnos. Recordemos cuando Dios hablaba con la adúltera y le decía que la perdonaba, pero solo si no volvía al camino del pecado. Es totalmente impactante cómo las personas pueden comparar un acto irreversible con el suicidio, que es un acto antinatura y es un acto totalmente rebelde en contra de Dios, como lo es el suicidio. Qué descaro que se haya parado delante de una multitud a poner en duda a siervos de Cristo y a poner en riesgo la salvación eterna tanto de él como de las personas presentes. Es totalmente aberrante e impactante para mí como cristiana que quieran transversar la Biblia, que quieran manipularla y que den la idea de que Moisés se suicidó, cuando todos sabemos que Moisés es un hombre de Dios y nos quieren manipular, queriendo cambiar la Biblia. Wow, es increíble cómo un hombre como Moisés, que le fue fiel a Dios, ellos quieran ponerlo como un ejemplo de que intentó suicidarse. Podemos ver que el anfitrión usa la palabra para implantar su doctrina o su herejía, y entonces es como para esparcirla más rápido con la misma Biblia. Moisés en ningún momento intentó suicidarse. Él lo único que en una ocasión le dijo al Señor, si es su voluntad,
que le quitase la vida. Él se lo pidió. Y en la Biblia encontramos varios capítulos de la Biblia o ejemplos de esto mismo. Uno de ellos es Elías, que en un momento de su vida le dijo al Señor que si era su voluntad le quitase la vida. Y asimismo podemos ver un ejemplo que es el mismo Jesús, que le dijo al Señor: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Entonces, esto solo con este acto podemos ver que esta herejía no es correcta. Aprendido sobre los juicios en Nuremberg y cómo los que habían cometido delitos contra la humanidad lo justificaban por las ideas que les habían enseñado. Escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia. Me ha parecido, sí, muy interesante. Además de desesperante, me ha parecido decepcionante saber que hay personas adentro de la iglesia que dan estas doctrinas, que las dan de una manera tan simplificada que los demás se lo creen. Tengo suerte de no haber perdido mi capacidad de asombro. Para prevenir masacres como la de Columbine o la más reciente en Texas Robb Elementary School, te invitamos a ver nuestra Olimpiada Bíblica, La Nobleza de Dios, la parte regenerada triunfa, por este canal. En Francia y el suicidio. A otro maestro y reconocido escritor estadounidense, en Francia, se le hizo la misma pregunta. Respondió con claridad meridiana y con toda naturalidad, con su novedosa doctrina acerca del final de un cristiano. Para este destacado escritor, el suicidio puede llegar a un cristiano sin necesidad de pasar por un proceso de tristeza, depresión y desesperanza. Expresó que un cristiano se deprime por un periodo corto y termina con su vida. Con esto simplificó el acto del suicidio a un asunto del momento y a una sobrereacción. Para demostrar esto, puso un inverosímil ejemplo. Aquel que en un estado de ira se suicida o, como que él mismo dijo, se mata a sí mismo, entiende que no se perdería por esto. No mostró un solo texto bíblico que respaldara una declaración tan determinante. Se debe destacar nuevamente que el gran problema de esta escuela es la casuística. Para justificar su respuesta, el famoso escritor usó el recurso de la deducción teológica sin exégesis bíblica y así solamente justificó el suicidio. No solamente justificó el suicidio, sino cualquier otro tipo de pecado, llevando a la inercia espiritual a su auditorio. Debe recordarse que de lo que se trata aquí no es de un pensamiento pecaminoso o de un pecado de ignorancia, sino de un pecado dominante, que no da lugar ni al arrepentimiento ni a la confesión. El escritor, que es como le llamamos por su famoso libro, El hedonista cristiano, parece un ministro de pecado. Usó un juego de palabras que liberó a sus seguidores para cometer cualquier tipo de pecado. Expresó que como la salvación no es por obras, tanto en sentido positivo como negativo, un cristiano no se pierde por hacer o dejar de hacer. Expresó que una persona no se salva por no cometer homicidio, sino por la fe en Jesucristo. Es decir que, a la luz del pecado del suicidio, que es el tema, tú puedes matar, robar, fornicar, mentir y hasta morir en estos pecados. Y como la salvación no es por hacer, sino por creer, tú te salvas. Qué perversa manera de corromper el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Su pedagogía para una vida santa contradice claramente la del Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, quien hizo reo del infierno de fuego, no al que mata, al homicida de hecho, sino al que se aira contra su prójimo.
Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 5:22. La ilustración que da el escritor, en lugar de salvar su defensa al cristiano que muere en pecados dominantes, lo sumerge cada vez más con el peso de su ego. Su ilustración fue la de un esposo que se disgusta con su esposa, sale airado y se estrella o choca con un poste de luz y muere sin arrepentirse ni confesar su pecado. Se pregunta si por una acción pecaminosa como esta se hubiera perdido. Para él mismo responderse, yo no creo. El escritor finalmente estableció su propio evangelio, el evangelio de yo no creo. Realmente el suicida y el temerario esposo iracundo no se hubieran perdido o no se perdieron, sino que evidenciaron que nunca fueron, y como diría el pastor y escritor Sam Waldron, comentando la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Bueno, chicas, ¿qué me pueden comentar acerca de esto? Muy interesante, la verdad. Me ha parecido, sí, muy interesante. Además de desesperante, me ha parecido decepcionante saber que hay personas adentro de la iglesia que dan estas doctrinas, que las dan de una manera tan simplificada que los demás se lo creen. Tengo suerte de no haber perdido mi capacidad de asombro. Para mí es muy impactante ver cómo una persona habla sobre este tema, el suicidio, tan a la ligera y fríamente. Ese expositor probablemente no sabía la dimensión de lo que estaba diciendo al hablar de esa manera de ese tema. Bueno, para agregar a lo que ustedes dicen, muy bien, quisiera agregar que dice que él creó su propio evangelio, o sea, el evangelio de yo no creo, y lo dice así tácitamente, yo no creo, o sea, que él no cree, no que así lo dice la Biblia, sino que él no lo cree así. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, tercero. Se pueden retirar y le damos paso a los jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria, para que de igual forma tengan su lectura y su tertulia. El suicidio y el pecado imperdonable. El siguiente expositor de gran influencia en los Estados Unidos de América y en toda América Latina, a través de sus libros y exposiciones grabadas en inglés y en español, pretende dejar en la mente de su auditorio la idea de que el suicidio no es un pecado imperdonable. Nos preguntamos, ¿por qué tanta insistencia en decir esto? ¿Qué sentido tiene? Repitió en más de 5 ocasiones esta infundada afirmación. Se preguntó si el suicidio era un pecado imperdonable. Admitió con ingenuidad que el suicidio era un pecado, sin lugar a duda alguna, pero observó que en ninguna parte de la Biblia se dice que es un pecado imperdonable. Nuevamente enfatizó que era un pecado, pero no imperdonable. Añadió que debía de haber preocupación por cometer pecado, ya que hay una gran penalidad de usurpar la mano de Dios en su vida. El asunto es que esta gran penalidad, según el expositor, no es en el infierno, sino en el cielo. Este pastor forma parte de la escuela teológica del galardón completo. Insultó la inteligencia de su auditorio presente y de su público virtual, cuando para defender el suicidio en un cristiano dijo: en ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable, pero de igual forma en ninguna parte de la Biblia tampoco se dice que la homosexualidad es imperdonable, ni la brujería, ni la mentira, ni la avaricia. Lo que sí claramente dice la Biblia es que, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Es penoso que hombres de Dios que han sido fieles por años hayan caído en semejante apostasía. La advertencia de Pablo es tan necesaria para nuestros días como nunca antes. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. 1 Corintios 9:27. Compañera mía, ¿qué usted opina acerca de ese texto que acabo de leer? Yo opino que es demasiado penoso ver cómo un pastor de tal influencia en el ámbito cristiano se atreva a difundir tal herejía, refiriéndose a que el suicidio es un pecado no imperdonable. Él está haciendo creer a todas las personas de su público que el pecado dominante no puede no ser dominante realmente, utilizando por sí mismo versículos de la Biblia, pero manipulándolos para su conveniencia. Bueno, yo opino que esto es muy triste y penoso porque muchas personas han caído en esta mentira de que un cristiano puede suicidarse y esperar que haya salvación del otro lado, cuando no es así. Yo espero que con mucha intención y fuerza que haya un castigo bien recibido para este tipo de herejes. He aprendido que para que el suicidio sea tipificado como tal, el elemento de la voluntad es determinante. Es por esto que los locos o dementes no se suicidan. Escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Impresiona. Yo pienso lo mismo porque está atentando contra su propia vida y además terminó quitando, al morir, ese fue su último pecado, no le dio tiempo a arrepentirse. Un cristiano no cae en desesperanza ni se suicida. Que hay pecados, que más que pecados son juicios divinos. Las ideas no mueren, solo duermen. Desde el campus de un proyecto de fe en República Dominicana y para el mundo. Olimpiada Bíblica La Nobleza de Dios. La parte regenerada triunfa. Por este canal. Escojo adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad, Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Impresiona tu nobleza. Al igual que los demás estudiantes, ustedes van a ver un video en este momento. Lo vamos a preparar. Esto es parte del tiempo de Olimpiada. Gracias a los asistentes. Muchísimas gracias, jóvenes. Vamos a prepararnos entonces para el video. Inmediatamente lo tengamos, entonces van a ver, nos van a dar su impresión con respecto a los videos que van a ver a continuación. Bueno, yo estoy aquí con Repuesto. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué usted cree de una persona que se suicida? ¿Se va al cielo? Todo el tiempo me han dicho que no va al cielo.
Pero ¿y si es cristiana? ¿Usted piensa que tiene más posibilidad de ir al cielo? Yo pensaría que si es cristiana realmente no se suicidaría, ¿Y por qué? porque si tiene a Dios en su corazón no se va a suicidar. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted cree que una persona que se suicida se va al cielo? Yo digo lo mismo, tiene una capacidad de pensar y si tiene a Dios en su corazón reacciona más que una gente que anda deambulando, por así llamar, en la calle. ¿Usted es cristiano evangélico? No, Sí. visito la iglesia Sí. de vez en cuando. ¿Y usted es cristiano evangélico? No, muchas gracias. Una persona se suicida, si es cristiana, ¿se va al cielo? No debería ir al cielo porque tiene más conocimiento de Dios y debería de estar más educado y tener los conocimientos de que no se puede quitar la vida. Solo Dios puede quitar la vida. ¿Usted es evangélico? No. No. Si una persona se suicida y es cristiana, ¿piensan ustedes que va al cielo? No. ¿Por qué no? No, porque está quitando su vida. ¿Y usted qué piensa? Ok. Señor, ¿y usted qué piensa? Yo pienso lo mismo porque está atentando contra su propia vida y además terminó quitando, al morir, ese fue su último pecado, no le dio tiempo a arrepentirse. Bien, ¿usted es evangélico? Sí, lo soy. Oh, muy bien. Está bien, muchísimas gracias. Siempre. Aquí estoy yo en un carro público pero bendecido. ¿Ya? Dime, chofer, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bien, ¿y los allá todos también? Todo bien. Maravilloso. Oigan, una pregunta yo le tengo. Si una persona se suicida, ¿se va al cielo? ¿Qué ustedes dicen? Nunca. Nunca. ¿Por qué nunca? Porque Dios te da la vida vale más que todo, tú no puedes quitar tu vida. Bien. ¿Y usted qué piensa? Ese es un pecado. ¿Usted cree que una persona que se suicida se va al cielo? Yo me abstengo. Se abstiene. ¿Y allá qué opinan? Claro que no. Y dicen que no. ¿Y si es cristiana la persona? Peor. Peor todavía. ¿Y por qué peor? Conoce la palabra, saber las consecuencias. Sí, bueno, realmente es un caso difícil. Y si usted escucha a un predicador diciendo eso, de que aquel que se suicida pero si ha sido cristiano, pues se va directamente al cielo, ¿qué usted diría? ¿Que es un verdadero pastor? Negativo. ¿Y cómo usted lo calificaría? Falso profeta. Falso profeta. Así es. ¿Usted cree que es un falso profeta? Sí, falso profeta. Bueno, que Dios nos ayude entonces porque hay muchos falsos profetas ahora. En el video que acabamos de ver, podemos ver una clara evidencia de lo que es el instinto natural del ser humano de preservar la vida. Tenemos a personas que fueron aleatoriamente escogidas en la calle, respondiendo a una pregunta que es muy compleja y a la vez simple de responder, porque la palabra bien dice que Dios se nos ha dado la oportunidad de vivir. Jesús murió por nosotros en la cruz, nos dio la oportunidad de vivir en este momento, y estas personas sin ninguna duda, sin ningún argumento muy complejo, nos dicen que no. Uno de ellos aclaraba que la vida es más importante que todo, y creo que deberíamos seguir ese ejemplo de esas personas, de que aunque tengamos, ¿verdad?, el estudio del libro, tengamos un conocimiento más a fondo, argumentos para rebatir esta doctrina, lo expresemos de la manera más simple posible. Decir, expresar nuestro sentimiento de preservación de la vida ante cualquier argumento que quieran presentar en contra de ella. Bien. Seguimos con quinto, por favor. Quinto de secundaria. Acá podemos ver en este video personas que no han sido adoctrinadas con una herejía, que aunque no son cristianos, tienen un vago conocimiento de la palabra y su sentido común los guía para poder decir que hay que preservar la vida. También es muy reconfortante el hecho de que personas que no tienen un amplio conocimiento sobre lo que es la Biblia o la palabra de Dios, saben y conocen el hecho de lo horrendo que es el suicidio y también la responsabilidad que llevamos los cristianos sobre esta herejía. El hecho de que cuando el pastor Bayone estaba en el carro,
que preguntó sobre los pastores que predican esta herejía, las personas decían que es algo ingenuo, algo absurdo y ridículo el hecho de que alguien crea que si te suicidas, aunque seas cristiano, irás al cielo. Y como correctamente respondieron, eso es falso. Bueno, este video lo que nos demuestra es que el instinto de preservación de vida no solo lo tienen las personas cristianas, sino también las personas del mundo, porque tienen en su conciencia, de forma natural, refutan la idea de que un suicida va al cielo. Y esto solo lo puede hacer una persona que realmente conoce el valor de la vida. Cuarto. Aquí podemos ver personas que probablemente no han sido criadas directamente en una fe, pero aún así tienen la lógica humana y la preservación de vida y se dan cuenta que a pesar de que hay tantas herejías regadas y normalizadas actualmente, ellos tienen la idea de que claramente un cristiano no se puede suicidar y si se suicida no es realmente un cristiano. En el video podemos observar a varias personas en un ámbito cotidiano, algunos en un lugar de trabajo, otros en un transporte público. Pero también podemos destacar lo que es la imagen y la nobleza de Dios en el ser humano, ya que gente sin fundamento, sin bases cristianas, ya tienen en cuenta de que un cristiano verdadero no se puede suicidar. No solo eso, sino que si se suicida no es cristiano. También uno de los hombres que estaban hablando mencionó algo acerca de la vida. Y es que tenemos que tener en cuenta de que la vida es preciosa. La vida no es solo nacer y ya. La vida es todo el transcurso, todas las decisiones que tú has tomado durante el tiempo de vida que llevas, todo lo que has dicho, todo lo que has explicado, con quién has interactuado. Y eso no es algo que de un día para otro podemos desechar. Son años y años de experiencias maravillosas, algunas malas, algunas buenas, pero como quiera sigue siendo la vida. La nobleza de Dios, vivir o morir, un libro que transformará tu cosmovisión de la vida. También algo que me llamó la atención fue cuando él dijo que hay de aquellos buscadores simples. Aquel que busca, no se informa, no lee, simplemente se queda con aquello que ve primero. Pero dice Juan 8:32, y lo dice en nuestra bandera, y qué orgulloso me siento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He aquí que Dios provee toda sabiduría, todo conocimiento. Entonces, todas estas herejías infundadas, todas estas deducciones teológicas sin exégesis bíblicas, vienen simplemente, como escuchamos anteriormente, no de un ministro de Dios, vienen de un ministro del diablo. Entonces, no podemos simplemente quedarnos solamente con lo que vienen diciendo aquí. Tenemos que ser como los bereanos. Tenemos que informarnos, tenemos que investigar, tenemos que confirmar. No podemos quedarnos simplemente los que nos dice una simple voz, porque eso simplemente somos humanos. Tenemos fallas, no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Dios provee toda sabiduría. Dios provee todo lo que tú necesitas en todo momento. Puedes sentirte solo, puedes sentirte angustiado, puedes sentirte nervioso, puedes sentirte preocupado. Por mil y millones de razones pueden haber para tú tener problemas en esta vida. Pero siempre la solución estará en Dios. Yo quisiera llamar por aquí al director general de los Centros Educativos de la Gracia, al licenciado y pastor Willy Bayonet, para quien pido un fuerte aplauso en esta hora.
Gracias, quédense aquí Gisette y Oliver. Qué bueno, qué buenos anfitriones, ¿verdad que sí? Fuerte aplauso, tremendo. Una faena agotadora, pero vale la pena. Claro que sí. Ha valido la pena y valdrá siempre la pena. Nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes. La entonación en la lectura, el ritmo, la fluidez, la coherencia, las pausas, los silencios, el respeto a las comas, al punto y coma, a los párrafos. ¡Wow! Impresionante. La capacidad discriminatoria, la indignación, la ira que se observa en la lectura, porque eso pasa, es un mundo. Interiorizamos la lectura y por eso hasta lloramos. Yo he llorado con tantos libros. Muchos de mis libros están tintados de lágrimas, de emociones, pero también de indignación al descubrir herejías en estos libros. Es decir, que ustedes nos han dicho hoy, y le han dicho a América Latina, le han dicho, Oliver, ponte aquí Gisette, por favor. Oliver y Gisette le han dicho a América Latina que todavía hay un remanente, que vale la pena seguir hacia adelante. A nuestra nación, a nuestros gobernantes, al ministro de Educación, al presidente de la República, a los políticos, a los pastores que sacan la cara y aún aquellos que saben la verdad pero no sacan la cara. Pueden ser motivados y son motivados. A los que están medrosos, a los que como aquellos 7,000 están escondidos en las cuevas, pero no habían doblado sus rodillas, pero estaban escondidos. Por eso sus nombres no son mencionados. El único nombre que se menciona es el de Elías, que enfrentó a los profetas falsos. Pero ellos estaban allí en silencio. Líbrenos Dios a nosotros de pretensiones vanas. Pero sí tenemos que reconocer lo bueno y lo valioso. Señoras y señores, el ganador del tercer lugar de la Olimpiada Bíblica, la nobleza de Dios, es quinto de secundaria. El ganador del segundo lugar es segundo de secundaria. Suban. Un aplauso. Señoras Aquí la y doctora. señores, con 97,320 puntos, los ganadores del primer lugar de la No, que venga Olimpiada por aquí, de este Bíblica, lado. la nobleza de Dios. Vengan de este lado. Tercero de secundaria, el trofeo que le corresponde al primer lugar a los ganadores de esta Olimpiada Bíblica. Alabamos la nobleza de nuestro Dios. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. Exaltamos, adoramos la nobleza de nuestro Dios.